La familia fue dada por Dios al hombre no para adorarla, sino para disfrutarla y para poder cuidarla. La familia debe ocupar el lugar indicado en el orden de prioridades que debemos guardar dentro de nuestro corazón en este mundo, en esta tierra. Jesús, como hijo de hombre, necesitó nacer dentro de un proyecto de familia serio. Por eso Dios tomó a José y a María, para que así pueda ser. Necesitó el cuidado y el mentoreo de una familia. Cuando hablo de mentoreo estoy hablando de esa relación que tienen papá y mamá, intencional, de largo plazo para con los hijos, en la cual la persona le va impartiendo su experiencia y su conocimiento para desarrollar la capacidad y las destrezas en la vida del otro. El mentoreo es un proceso intencional. El mentor ayuda al otro a independizarse por medio del conocimiento que le va transfiriendo. Por eso papá y mamá no le hacen todo, sino que le ayudan a poder desarrollarse como personas. La familia ofrece el marco ideal para que uno pueda desarrollarse como persona. No solamente debemos desarrollarnos físicamente, sino también nos desarrollamos emocionalmente, nos desarrollamos mentalmente y debemos aprender a que nuestra voluntad debe volverse una voluntad firme. Todo eso sucede en el marco de un hogar. Jesús creció en un ámbito familiar donde había un papá, había una mamá y había muchos hermanos y hermanas. Sabe lo que es lidiar con una familia numerosa. Sabe de grandes disfrutes, de grandes conflictos. El Señor sabe de grandes tires y aflojes dentro de una familia, de grandes comidas que había que preparar, de grandes necesidades. Jesús sabe de grandes responsabilidades porque Él se crió justamente en una familia numerosa. No sé cuántos de ustedes tienen una familia numerosa o han tenido una familia numerosa. Pero nosotros cuando oramos al Señor y le decimos, Señor, me pasa esto y tengo esta necesidad, el Señor te comprende perfectamente lo que te pasa porque Él se crió dentro de una familia, de un seno familiar. Las festividades predisponen el escenario perfecto para que la familia de sangre experimente muchos conflictos entre parientes cercanos y parientes lejanos. Justamente las festividades llevan a las familias a tomar serias decisiones en cuanto a su participación en las mismas. Hay familias extremadamente fuertes en cuanto a su estirpe, en cuanto a su origen. Hay otras que se adaptan más a las circunstancias, son más diplomáticas o condescendientes. Hay familias egoístas, muy egoístas. Hay familias dadivosas. Hay familias que son muy violentas, otras que son muy divertidas, otras que son muy bulliciosas, alborotadas, juguetonas, revoltosas, otras demasiadas tranquilas. Hay familias que son muy dadas al alcohol, mucha música, mucha comida, otras que prefieren la prudencia, la sensatez. Hay familias que le dan mucho énfasis a los regalos, a la ropa, a la apariencia, a los adornos. Hay otras que prefieren cuidar el poco dinero que obtienen y pensar en cómo aprovecharlo de la mejor manera. Hay familias muy tradicionales y otras que no lo son. Hay familias ensambladas. Hay todo tipo de familia. Hay familia para todos los gustos. Hay familias y familias. Hay familia de sangre y le añade una más que es la mejor. Y hay familia de la fe. Solo quiero que haga un ejercicio mental, que use un poquito la mente. ¿Se anima? Un ejercicio de pensamiento. Haga el ejercicio de unir estas familias unas con otras.
todo este tipo de familia que le estuve describiendo. Eso es lo que pasa cuando uno se casa con otra persona. Llegan a emparentarse no más de 4 familias de este tipo, porque está la familia del papá, la familia de la mamá, la familia del papá, la familia de la mamá, y eso cuando se unen, después únanlo en una fiesta, a ver lo que pasa. Pero eso es lo que pasa cuando uno se casa. Por eso valga el consejo, ¿no? Fíjate bien con la persona que te vas a casar. Por favor, fíjate bien con quién te vas a casar. Porque no solamente uno se casa con el otro, sino que también se unen las familias. Imagínate que son una familia tranquila y se une el otro, tiene toda una familia violenta. Los otros son una familia que le gusta cuidar el dinero y el otro quieren derrochar todo el dinero posible en 4 días locos. Y eso se une en las fiestas sobre todo. Por eso, fíjense bien, muchachos, escuchen el consejo pastoral, con quién se van a casar. Amén. Un pastor me dijo, y al final me dice, medio como rindiéndose, terminamos todos siendo todos parientes uno con otro. Porque a veces uno aconseja y dice, tened cuidado, fíjate bien esa familia, casarte con todo menos con aquellos. Y con ese va y se enamora y se casa. Y ahí después viene, ¿no es cierto?, el conflicto bélico. La Biblia es muy clara en cuanto a la familia. ¿Qué debemos hacer entonces? La Biblia enseña, en primer lugar, que hay que amar y ser responsable con la familia. Quiero hablar de este tema justamente porque vienen los días de fiestas. Nuestro Señor vivió en un seno familiar. Pero lo interesante en cuanto a la vida del Señor, que Él se sujetó a sus padres terrenales. Valga la redundancia, ¿no? Porque nosotros como hijos de Dios, como seguidores del Señor, también debemos sujetarnos a nuestros padres terrenales hasta que vivamos bajo el techo que ellos nos brindan. Él aprendió un oficio, aprendió a trabajar, aprendió el oficio de carpintero. Es decir, que el Señor sabe lo que es tener callo en las manos, sabe lo que es entregar un trabajo a tiempo, sabe lo que es asumir el trabajo con responsabilidad. Por eso el Señor nos tiene que decir mucho con relación al tema del trabajo. En Marcos capítulo 6, verso 3, dice la palabra, ¿no es este el carpintero? Es decir, que el Señor había adquirido el oficio de carpintero. Su padre, José, como buen judío, le enseñó el oficio que él tenía. Es más, tuvo más de 6 hermanos, porque encontramos 4 varones, y dice, y sus hermanas. Cuando habla de sus hermanas, habla de que no puede ser una, sino por lo menos más de 2. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versos 55 y 56, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene él esta potestad? Hablando con incredulidad la gente que le conocía al Señor. El Señor honró al matrimonio en las bodas de Caná, de Galilea, donde Él realizó su primer milagro. Es decir, que el Señor realzó la familia. El Señor mira con buenos ojos el tema del matrimonio porque Él lo constituyó. Él fue el que inventó el matrimonio. Por lo tanto, en sus días terrenales sobre esta tierra, tuvo bien de acercarse a una boda para que nosotros entendamos también de que Él valora mucho y realza el matrimonio. Honró a su madre hasta el último minuto de vida, encargándole el cuidado a su discípulo Juan. Estaba el Señor en la cruz a punto de entregar su vida por causa del sacrificio que Él hizo por nosotros, y la vio a su mamá que estaba allí al pie de la cruz. Tenemos que suponer que Él conocía bien a sus hermanos. ¿Por qué no se la encargó a sus hermanos? Porque Él sabía que ninguno de sus hermanos estaba en condiciones de cuidar a su mamá. Vieron que hay veces que uno conoce a sus hermanos, conoce a los familiares. ¿Cuántos de ustedes conocen bien a sus familiares? Al punto que usted dice, la verdad que no puedo confiar en ni uno de ellos.
son terribles, no le puedo encomendar ni siquiera a mamá. Así que lo miró a Juan, que estaba allí al lado, el único discípulo que estaba contemplando el espectáculo de la cruz, y le dijo a María, he ahí tu hijo. Y le dijo a Juan, he ahí tu madre. Y él entendió que desde ese día en adelante dice que él la recibió en la casa, allí en Jerusalén, y la cuidó como si fuera su mamá. Le encomendó el cuidado de su mamá al discípulo, según dice Juan, al discípulo amado. Dice la historia que José murió joven, siendo joven. Él tomó el cuidado de la familia como hijo mayor. Y en el último suspiro pudo encomendar a su mamá en manos de su discípulo Juan. Dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 5, verso 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto significa de que nosotros tenemos que hacer todo lo que está a nuestra disposición para el cuidado de nuestra familia. Es decir, que si somos creyentes, si somos hijos de Dios, demos un buen testimonio en el cuidado de papá, en el cuidado de mamá, en el cuidado de los nuestros. La Biblia nos dice además que no siempre esa familia de la cual uno tiene cuidado y que se esmera en cuidarnos, no siempre tu familia te va a entender, ni siquiera a veces te va a creer. Por ejemplo, en cuanto a la familia del Señor, pongo al Señor como ejemplo para que tomemos de primera mano lo que le pasó al Señor. En la vida de Jesús, su familia creía que Él estaba loco. ¿Qué significa esto? Que si al Señor le pasó esto, a usted también le va a pasar. Puede ser que su familia crea que usted está loco. En parte puede ser que sea cierto. Pero esto es en cuanto a la fe. Como dijo Pablo, estamos hablando de eso. Bendita locura, ¿no? Si esto es locura. ¿Qué es locura? ¿Por qué creían que Jesús estaba loco? Porque Él dejó todo lo que estaba haciendo y se lanzó al ministerio de predicación de la palabra, el ministerio de sanidad, el ministerio de echar fuera los demonios, de sanar los enfermos, de andar de aldea en aldea predicando la palabra. Ahora los hermanos de él creían que estaba loco. Su mamá creía que su hijo se había enloquecido. María creía que su hijo enloqueció. ¿Por qué? Porque María no entendía muchas cosas de las que a ella le pasaba con ese hijo mayor. Dice la Biblia en Marcos 3:21, cuando lo oyeron los suyos, esto es la familia, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Que traducido es, este está loco. Así que vamos a traerlo, vamos a secuestrarlo de donde está para guardarlo en algún lugar porque está loco. Su mamá y sus hermanos creían que él estaba loco. Es decir, que si a usted le pasa esto, que su papá, su mamá y sus hermanos y sus parientes cercanos, lejanos, creen que está loco, está transitando los caminos de su Señor. Sus hermanos no creían en él. Es decir, que puede suceder esto, que tampoco crean lo que te pasó. Cuando creas conveniente predicar la palabra y en algún ambiente familiar expliques con lujo de detalle lo que te pasó, puede llegar a ocurrir que ninguno de ellos te crea. Aunque vean el cambio, aunque vean con sus ojos, viendo no ven, escuchando no oyen lo que te sucedió, no pueden comprender. Sus ojos están cegados por la incredulidad. Le pasó al Señor. Juan capítulo 7, versículo 3 al 5, dice la palabra lo siguiente: Él sabía que, si bien no era la hora para ellos, entonces sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Sus hermanos le decían, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y agrega Juan, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Así que si esto no sucede, nos está pasando lo mismo que le ha pasado a nuestro Señor. A pesar de que él cuidó su familia,
cuidaba a su mamá hasta lo último, estas cosas pasaban en el seno familiar. Sus hermanos eran incrédulos, sus hermanos no creían que él era el Mesías, sus hermanos estaban como los fariseos y los hombres de la ley de aquel tiempo que no creían que Jesús era el Hijo de Dios. El Señor enseñó que los enemigos serían los de nuestra propia casa. ¿Quiénes van a ser tus enemigos cuando te decidas a seguir a Cristo? Papá, mamá y los hermanos. Si sos hijo, papá, mamá y tus hermanos. Si sos esposo, tu esposa y tus hijos. Si sos la esposa, tu esposo y los hijos. La familia, muchas veces, hasta que no se convierte en enemigo. Es bíblico eso. No tenemos que guardarle rencor, ni odio, ni tratar de desecharlos por esto. Es natural que esto suceda. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Él enseñó entonces que los enemigos serán los de tu propia casa a la hora de convertirte en un seguidor del Señor. Cuando uno toma las cosas en serio, ahí viene el conflicto. Mateo 10, 34 al 39 dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Gloria a Dios. Bien clarito el Señor, ¿no? A la hora de convertirnos en sus seguidores, se arma un conflicto familiar. Cuando el Evangelio irrumpe en la vida de uno, en el seno de la familia, parece que el padre se levanta contra el hijo, la hija contra la madre, dice la suegra contra la nuera. Y ahí viene una serie de conflictos que el Señor explica. Que todas estas cosas suceden y hay un conflicto, pero que si yo pongo la opinión o la razón de papá o mamá o de mis hermanos antes que lo que opina el Señor, no somos dignos de ser llamados seguidores de Él. A la hora de el hijo testificar de que somos sus seguidores, el Señor va a decir, no son mis seguidores. ¿Por qué? Porque nos avergonzamos, no nos impusimos cuando era momento de confesar de que nuestra fe es antes que la opinión de papá, mamá, mis hermanos. Pero ¿cuántos quieren ser dignos de ser llamados sus seguidores? Jesús nunca cedió a los deseos, nunca cedió a los caprichos de su familia. No se dejó atemorizar, no se dejó intimidar por ellos. Él impuso siempre su misión y su llamado ante todo. No importándole lo que su familia decía acerca de él. Primero para él estaba Dios y después todo lo demás. Aunque su familia no creía en él, al final miles y millones de personas terminaron creyendo en él. Los parientes prueban hasta qué punto estás comprometido en la fe. Es como que llega un momento de pulsear, a ver cuánto cree este que se dice creyente, que se dice hijo de Dios, y te prueban avergonzándote, te prueban cargándote mal, y te prueban con un montón de situaciones donde parece que vas a salir avergonzado. Y ellos están probándote hasta qué punto estás dispuesto, estás decidido a seguir a Jesús. Para eso muchas veces está el seno de la familia. ¿Sabe lo que es dar su vida al Señor? Su adolescencia, su juventud, todas sus fuerzas para Él, porque Él lo merece. Si Él se dio todo, yo tengo que darme todo por Él. Amén. Finalmente, sus hermanos y su madre terminaron convirtiéndose al Señor.
Hechos capítulo 1, verso 14, dice que estaban los discípulos esperando la promesa del Padre, pero también estaban allí María, su mamá, y sus hermanos también, orando, esperando el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Imagínese si el Señor aflojaba. Imagínese si usted afloja en la prueba de la fe. Cuando sus parientes vean que usted afloja porque le van a pasar la copa del vino por la nariz, le van a dar una pitada y se la van a querer poner en la boca, lo que usted hacía antes con ellos. Le van a querer ofrecer hacer lo que usted antes hacía, le van a querer mostrar algún video pornográfico a través de un celular, le van a querer hacer un montón de cosas para que usted ceda, pero si usted se mantiene firme en la fe, usted va a ser digno de ser imitado. Ellos dicen, a nosotros no nos gustan los débiles en la fe. Ellos quieren aquellos que realmente les gusta pagar el precio por el Señor. Y llega un momento en que si a usted lo ven firme, dicen, che, quiero hablar serio con vos. Quiero que me cuentes lo que hiciste y quiero ir al templo. Pero me da vergüenza ir solo, así que ¿no me llevas? Ellos mismos te van a pedir. Si bien los parientes no se eligen. ¿Cuántos saben esto? Los parientes no se eligen. Vienen todo incluido en ese paquete. Los parientes no se eligen, pero sí puedes elegir pertenecer a la familia de la fe. Gloria a Dios. Jesús dijo, mis parientes son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Porque en una ocasión estaba el Señor enseñando y vino la mamá y los hermanos diciéndole, digan al Señor que nosotros queremos un trato preferencial porque queremos hablar con Él. Y se paró el Señor y le dijo, ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Y señalando, dice a los discípulos, dijo, ellos son mi madre y mis hermanos. Y volvió a recalcar, los que hacen la voluntad de Dios, esos son mis hermanos y mi madre, es decir, mis parientes, mi familia. Lucas agrega, los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Lucas 8:21. Los que oyen la palabra y ponen por obra la Biblia, la palabra que están escuchando, esos son familiares del Señor. Esos deben constituirse en tus familiares. Esa gente son las que podés elegir como parte de tu familia espiritual. Pero quiero aclarar una cosita, porque muchos escuchan la palabra de Dios, muchos vienen al templo, hay toda una circunstancia de que a veces uno dice, pero si yo voy al templo, sí, una vez cada tanto que actúa tu hija o tu hijo, eso no es ir al templo. Escuchar la palabra significa de que estoy perseverando en el camino, de que soy un oyente asiduo de la palabra, que constantemente estoy bajo la exposición del mensaje de la palabra de Dios y lo pongo por obra. Aclaro esto, no todos los creyentes quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Se entendió? No todos los creyentes quieren hacer la voluntad de Dios. Había un grupo de fariseos y doctores de la ley que se presentaron ante el Señor y le decían, le cuestionaban el tema de que él era hijo de Dios. Y Jesús fue bien claro y le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes no tendrían ese pensamiento, ustedes quieren matarme. Después fue un poquito más claro, le dijo, ustedes son hijos del diablo, porque la voluntad del diablo hacen. Y tenían el título de pueblo de Dios. Por eso no es solamente que se congrega o está con nosotros. No va a faltar que usted vea en estas fiestas que alguno se pasa de copas, que alguno se desinhibe porque tomó de más, que alguno hace algún escándalo. Y usted dice, pero si va al culto, sí, va, pero no quiere hacer la voluntad de Dios. Aclaro otra cosita, no todos los familiares, aunque sean creyentes, quieren hacer la voluntad de Dios, porque algunos dirán, pero yo tengo, pastor, yo tengo familiares creyentes, que están conmigo, se congregan conmigo, pero por más que sean creyentes, no todos tus familiares, por más que vengan a la iglesia, quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende?
No todos están dispuestos a pagar el precio de hacer la voluntad de Dios, porque hay un precio que pagar. Usted hoy tiene la posibilidad de cambiar su historia. No sé cuántas fiestas pasó tomando y tomando y tomando y tomando y gastando un montón de cosas que le costó y usted se la compró con su plata, pero al otro día la cabeza le estallaba, al otro día la ira, al otro día el enojo, al otro día dónde está la plata, qué hiciste con el dinero, al otro día las peleas y que te echaban de la casa. Y vos podés cambiar tu historia. Para eso hay que pagar el precio de ser un verdadero discípulo del Señor. Amén. Te van a decir que sos loco, que no estás cuerdo. ¿Por qué? Porque no tomás, porque no fumás, porque no derrochás tu dinero, porque hoy cuidás tu familia, porque hoy respetás a tu esposa, porque hoy respetás a tus hijos, no dándoles ambiente tan violento. ¿Cuál es la locura? ¿Ser cuerdo? ¿Qué es ser loco? Si eso es ser loco, dijo Pablo, bendita locura. Amén. Gloria al Señor. Si es que vamos a hacer bien a alguien, es hermosa la familia de la fe. Debemos privilegiar a la familia de la fe. Gálatas 6, versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Dios te dio el privilegio de estar insertado en la familia de la fe. Dentro de la familia de la fe hay gente necesitada. Usted a lo mejor en esta fiesta va a derrochar comida, va a derrochar un montón de cosas que a lo mejor hasta va a sonar medio feo. Cuando usted mire y dice, y esto hice, y esto desperdicié, y esto... ¿Usted sabe si todos los hermanos van a tener algo para poner en su mesa? No estaría mal hacer un examen, mirar un poquito, a ver quién tiene más, quién tiene menos, y darle a aquel que tiene menos, de lo mucho que Dios te da. Dice la Biblia, a los pobres siempre lo tendréis entre vosotros. Y cuando yo miro a alguien pobre dentro de la iglesia, yo digo, para mí es un privilegio poder tenerlo, porque es la oportunidad de demostrarle a Dios que le amo y que estoy dispuesto a bendecirlo. Y en cuanto se refiere a dar, dice la Biblia, cuando des, da a alguien que no te lo pueda devolver al favor, porque de esta forma le vas a permitir a Dios que te bendiga. Porque ¿para qué darle a otro que tiene más que vos? Cuando hay hermanos dentro de nuestra familia de la fe que la están pasando bastante mal, a lo mejor por falta de trabajo o por una circunstancia que está viviendo, que podamos ponerle dentro de su mesa algo que nosotros compramos y podemos compartir para ayudarle a pasar esta fiesta. Así que según tengamos oportunidad, Dios es el que te da esa oportunidad. Hagamos bien a todos, porque todos por ahí vienen a pedirte y te golpean la puerta. Pero qué hermoso es poder bendecir a alguien que es de la familia de la fe, que usted lo conoce, que usted sabe que adora con usted, que usted sirve al mismo Dios y que están muchas veces juntos y usted sabe que está pasando un momento difícil. En esta familia de la fe, allí se nos ofrece la oportunidad de servir. Nosotros servimos a Dios sirviendo al prójimo. Adoramos a Dios sirviendo al prójimo. Tu prójimo puede ser que esté necesitado, puede ser que la esté pasando mal. Dice Hebreos 13, versículo 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. La ayuda mutua, de hacer el bien. Por favor, si se van a olvidar de algo, de eso no se olviden jamás, porque de esas cosas, de tales cosas, dice la palabra, se agrada Dios. Concluyo con lo siguiente: cuidá y honrá a tu familia. Dios te permitió crecer dentro de un grupo familiar. Tendrá miles de defectos, pero creciste. Quizás no te crió tu papá o tu mamá, pero creciste, alguien te dio esa cobertura. Lo hizo mal o bien, bueno, pero creciste. Hoy ya como una persona mayor, honrá a tus padres, honrá a tu mamá, a tu papá.
hasta donde puedas hacerlo y te dejen hacerlo, porque hay veces que uno quiere pero no puede. Segundo, no siempre tu familia comprenderá las decisiones que tomes ahora que te has convertido en un seguidor del Señor. Hay veces que esa familia que amás y la familia que te ama no comprenden el tema de la fe. Quizás Dios te está llamando, Dios te está cargando el corazón con alguna situación y tenés que tomar decisiones. Y esas decisiones a veces tienen que ver con desplazarte lejos de tu familia. ¿Qué tal si Dios te llama a servir a otra provincia o a otra ciudad? ¿Qué vas a hacer? Y tu familia se pone a llorar, dice, pero nunca pensamos que ibas a dejarnos. ¿Vas a obedecer el llamado de Dios o vas a obedecer las lágrimas de tu familia? ¿Qué pesa más en la decisión? ¿Qué haría usted? Y tercero y último, hay una familia que siempre permanecerá unida por la profesión de fe, por su servicio y adoración a Dios, por su confesión, por su creencia, por su doctrina. Esta familia siempre estará a tu disposición cuando todos te abandonen, aun cuando tu familia de sangre te abandonen. Cuando los demás te hagan a un lado, cuando se olviden de ti y te menosprecien, siempre habrá una familia que te ama porque Jesús te ama. Y puso esa familia para cuidarte en los momentos difíciles, la familia del Señor.